Lo encontraron en una celda donde el aire era como piel fresca. Sus ropas estaban secas, pero había manchas en el suelo, y la pared cercana estaba hinchada, como si algo hubiera respirado bajo ella. El cuerpo no tenía heridas, solo un olor, fuerte, persistente, como el de una vieja bodega donde se hubiera almacenado carne durante años, olvidando la sal. Había marcas de cuerdas en sus muñecas, pero no frescas. Las cuerdas fueron quitadas antes. Quemaduras en el cuello por el óleo santo. Fragmentos de espejo en el suelo. Esta era la celda del gran inquisidor Armanigo di Faenza. A principios de ese invierno, todavía estaba en la tribuna en Roma. Su discurso fue breve. No es el miedo lo que conduce a Dios. La podredumbre es su guardián. Después de eso, 2 sacerdotes fueron quemados en Padua, 3 fueron encadenados y llevados a una fortaleza en Cagliari, oficialmente por herejía, extraoficialmente por la frase «La Inquisición teme la sangre porque reconoce en ella su propio reflejo». La frase fue atribuida a uno de ellos, pero el autor sigue siendo desconocido. Armanigo, al ser interrogado, no preguntó quién la dijo, solo preguntó ¿cuánto tiempo estuviste callado cuando lo oíste? A mediados de diciembre ya no se tenía en pie. Testificó el médico, el maestro Tiziano de Bolonia. Su cuerpo no está caliente, pero la sudoración es intensa. Le sale pus del cuello y del pecho. La piel se agrieta al tocarla. El olor es a almendras podridas. El cuerpo no estaba ardiendo, pero exudaba vapor. Una niebla húmeda flotaba constantemente en la celda de piedra. Los guardias empezaron a cambiar de guardia cada 3 horas, no por miedo, sino por dolores de cabeza. Uno de ellos admitió más tarde que había oído cantar detrás del muro, con voz de mujer y en un idioma que no conocía. Cantaba despacio. El escriba que grabó la confesión murió 2 días después al caerse por la escalera. La escalera estaba en buen estado. El inquisidor no tomó ningún alimento, solo leche caliente con vinagre y vino, según una receta encontrada en un libro en latín que más tarde fue quemado. Según el informe de un novicio, se servía vino por la mañana. Uno de los monjes grabó en secreto: sorbe poco, escucha más, habla con el rincón. El rincón responde. Un consejo médico reunido en el monasterio de San Giovanni decidió introducir el tratamiento mediante sanguijuelas. Las sanguijuelas morían en la piel. Comenzaron las sangrías. Al 5.º día, la sangre se volvió negra. Uno de los curanderos escribió: la sangre ya no fluye, sale como barro y huele a metal. Un intento de limpiar las heridas con ungüento de mirra y alquitrán hizo que la piel del pecho se hinchara y reventara. Una masa de color gris verdoso, No se encontró pus, solo jirones de tejido muerto y finos hilos blancos. Nadie se dio cuenta de lo que era. Armanigo seguía respirando, rara vez, con pausas. Su pulso no siempre era audible. A veces se incorporaba sin abrir los ojos y susurraba palabras que no quedaban registradas. Los que lo intentaron dijeron que su mano no escuchaba. El papel se rompía. Un día arrebató un pergamino a un monje y le prendió fuego. Cuando le preguntaron por qué, dijo: las palabras no eran mías, sino de alguien que no se había ido. Su lugar de descanso pasó a conocerse como el lugar cerrado.
Ya no se entraba en él sin una bendición. Uno de los guardias, al no esperar su turno, entró solo. Al día siguiente, entró en la ermita en silencio. Nunca más se le volvió a ver. Solo quedó un pergamino con una nota. No se está muriendo, se está reponiendo. Al mismo tiempo, empezaron a surgir sospechas en la diócesis. ¿Quién heredaría el mandato? El cardenal Lorenzo intentó solicitar una administración temporal, pero el día de la petición empezó a sangrar por los ojos. Una anotación en las crónicas del monasterio dice: el cardenal estaba robusto, no hubo caída. Los ojos, como desde dentro. Fue llevado a Toscana. Allí murió. Su cuerpo fue quemado sin una autopsia. El problema de la sucesión se agravó por el hecho de que Armanigo continuó firmando decretos. En diciembre, 4 documentos fueron registrados, todos escritos por la misma mano. La tinta es azul oscuro, con un toque de algo grasiento. El papel más áspero de lo habitual. No se encontró la pluma utilizada para escribir las firmas. Uno de los documentos contenía un decreto que prohibía pronunciar el nombre del inquisidor en las iglesias del norte de Italia. La razón era evitar despertar el nombre en almas no preparadas. En la pared de su celda apareció una vez una inscripción: no a mano, no con sangre. Algo que parecía grasa. La inscripción decía: veo, oigo, me quedo. Intentaron lavarla. La superficie se derritió. La piedra se volvió pegajosa. La golpearon y la sacaron. La pared de detrás estaba seca. Pero 3 días después, la inscripción reapareció. En un lugar diferente, las mismas palabras, la misma sustancia. El último intento de administrar el tratamiento acabó con la parálisis del brazo del médico. El brazo fue amputado. Se encontró un pelo en la herida, gris, largo, no humano. Después de eso, se decidió no tocar, observar solamente. Armanigo no se opuso, no habló más, solo observaba. A veces sus ojos se movían, a veces no. Un día el novicio se acercó. Al día siguiente, su lengua se volvió negra. Le cortaron la lengua, no volvió a comer, solo miraba la pared. Entre los hermanos corrió el rumor de que estaba muerto, pero no muerto. No pudieron quemar su túnica. La tela se volvió negra, pero no ardió. La metieron en una caja y la llevaron al sótano. Esa noche, desapareció un gato del monasterio. Por la mañana, lo encontraron en la biblioteca, hecho jirones, garabateado en el suelo. Quien lo haya visto, lo sabe. A finales de agosto, la temperatura en los aposentos del inquisidor empezó a superar lo necesario para conservar los pergaminos. Las tupidas cortinas no podían abrirse y el aire se estancaba entre las estanterías de libros en las que se empolvaban cartas de obispos, órdenes de quema e interrogatorios originales. Según el escribano Antonio de la Sacra, a mediodía, la habitación olía a masa agria y carne podrida. Ese mismo día, a Armanigo le empezaron a sangrar las encías. Le dijo que no llamara a un médico. 2 horas más tarde, le salió sangre de las fosas nasales y los labios empezaron a hinchársele. A partir de entonces, comer se hizo imposible. Un monje
llamado Guido, cercano a la Cancillería, se encargó de vigilar su estado. Sus notas se han conservado en parte. Entre ellas, sexto día sin alimentos sólidos. Toma agua, pero solo mezclada con comino. La visión fluctúa. A veces me ve 2 veces, a veces nada. Los dedos se vuelven azules. Los médicos que acudieron, sin que Armanigo lo supiera, descubrieron que sus uñas habían empezado a despegarse. Uno de ellos, el médico jefe Vitelli, sugirió utilizar un ungüento de azufre y grasa de cerdo, pero la piel de su espalda ya se agrietaba al tacto. Una semana después, comenzaron los calambres. Un criado llamado Marco dijo haber oído al inquisidor hablar con alguien detrás de la pared durante la noche y luego gemir y rascarse el pecho. Por la mañana, se encontraron manchas de sangre en forma de dedos en las sábanas. Un examen médico reveló úlceras alrededor de las clavículas. Cuando Armanigo intentó lavarse, gritó tanto que se desmayó. Se decidió entonces suspender temporalmente la intervención médica. Su aislamiento pasó a ser total. Se colocaron incensarios llenos de alquitrán e incienso a lo largo del pasillo junto a su puerta. Sobre el umbral se colgó un crucifijo que se cambiaba con frecuencia, ya que el hollín lo oscurecía en 24 horas. A pesar de ello, el inquisidor siguió dictando órdenes. Su voz sonaba a través de los paños húmedos que había ordenado que le envolvieran la cabeza. Los sirvientes garabatearon por error. Habla como a través del agua. Uno de sus decretos, fechado el 12 de septiembre, ordenaba abrir una investigación interna contra 3 abades a los que calificaba de podredumbre que ha penetrado hasta el cerebro de la célula. El documento está escrito con mano temblorosa, algunas palabras garabateadas sobre manchas de sangre. El sello está estampado con esfuerzo. La cera está profundamente presionada como por un dedo. Mientras tanto, en el círculo exterior del poder, los movimientos habían comenzado. La curia envió una consulta sobre el estado del inquisidor, pero no hubo respuesta. En Roma se sospechaba de una apoplejía. En Faenza, envenenamiento. De hecho, según los registros de Fray Guido, durante esos días, Armanigo comenzó a hablar con los muertos. Pidió que dejaran entrar a Santo Domingo y se negó a aceptar comida a menos que fuera bendecida por el hermano Gregorio, que había sido quemado 20 años antes. Le aparecieron manchas en el pecho que desprendían olor a hierro. Uno de los curanderos que intentó raspárselas fue despedido. Armanigo le llamó perro interruptor que vino con una vela. A principios de octubre comenzaron los episodios de asfixia. Un informe de un guardaespaldas decía: a la 4:a hora de la noche, el señor inquisidor empezó a golpear el respaldo de madera de la silla. Intentó arrancarse la lengua. Gritó sobre las llamas en sus pulmones. Entonces, fue trasladado a una cama dura con la cabecera levantada. El médico le recetó una poción de opio y ajo. 2 días después, la piel de su mejilla derecha empezó a cubrirse de una película oscurecedora. Intentaron quitarla con una servilleta, pero debajo había una úlcera que resumaba un líquido purulento amarillo. La sangre palpitaba espasmódicamente, oliendo a manteca podrida. La comitiva perdía la compostura. Uno de los escribas pidió el traslado. Los criados guardaron silencio. El único que se quedó con el inquisidor de forma permanente fue el mismo monje Guido. Según él, en octubre
Armanigo dejó de dormir. Se sienta. Mira hacia el rincón donde no hay velas. Dice que de allí viene una voz que le conoce hasta los huesos. Al día siguiente, ordenó quemar el espejo que guardaba junto a su cama. El criado que lo arrojó al fuego partió más tarde hacia Génova sin autorización. Más tarde, apareció ahogado en un pozo, con el vientre hinchado y el rostro cubierto de marcas de clavos. Cuando llegó la noticia a Roma, ya era demasiado tarde. La curia envió una comisión, pero cuando llegó, el cuerpo de Armanigo había sido completamente aislado. Los comisionados recibieron un informe que decía: todavía respira, pero cada respiración es un cuchillo. El escriba que preparó el documento añadió al margen: el olor es intolerable. El papel lo absorbe. Los médicos no volvieron a tocar el cuerpo. Se suspendieron las comidas. Lo que quedaba, solo agua caliente con semillas de adormidera que le vertían en la boca con una cuchara. En el suelo, junto a la puerta, había un cubo en el que flotaban restos de pus y mucosidad. Los rumores sobre su estado habían provocado un movimiento en las altas esferas. 2 inquisidores menores habían intentado organizar un consejo. Uno de ellos, el hermano Rinaldo, viajó a Bolonia para conseguir el apoyo del coadjutor papal. El otro, el hermano Michele, se quedó y, según los informes, intentó 2 veces conseguir una audiencia con Armanigo, pero sin éxito. No se le permitió entrar. Los guardias no dieron razones. El informe dice: está dentro, pero no solo. Hay otra persona a la que llama el anciano de más allá. No nos hemos dado cuenta de si es el Señor. En la segunda quincena de octubre, todo el cuerpo estaba cubierto con telas de lino. Las llagas dejaban marcas húmedas que eran absorbidas por la tela. Las habitaciones no estaban ventiladas. Los libros de las cámaras absorbían el olor. Más tarde fueron quemados. Según el testimonio del ministro, hasta las cenizas olían a carne dejada en una cesta al sol. El inquisidor no volvió a hablar. Solo movió los labios como si susurrara. Uno de los médicos trató de leer las frases. Oyó: estoy limpio, estoy chamuscado, pero él permanece en mi pecho. ¿Quién era él? No está claro. Había oraciones fuera de la puerta. La habitación era rociada con agua todas las noches. Empezaron a aparecer manchas en las paredes. La piedra se oscurecía. Las juntas se agrietaban. Se decidió retirar las puertas y sustituirlas por una barrera de madera con una rendija para el agua. En una nota del informe médico se lee: la carne se le está desprendiendo de los dedos. El olor es tan espeso que se puede untar en el cristal. Uno de los sirvientes que inhaló los vapores vomitó sangre. Fue llevado al monasterio. No sobrevivió. Cuando comenzó la primera fase de la necrosis, Armanigo aún respiraba. Su corazón latía débilmente pero con fuerza, como si respondiera a un latido interior. Su respiración se volvió jadeante. Los sirvientes no volvieron a entrar. Uno de los inquisidores llegados del sur describió: oí respirar, pero no vi el cuerpo. Solo harapos, negros como la ceniza. Pidió que se aplazara la visita. La muerte aún no había llegado, pero la muerte ya había empezado a destruir el orden. Los primeros indicios de la desintegración de la estructura política se produjeron cuando la reunión matinal
del Consejo de la Inquisición no llegó a celebrarse en el patio del convento de San Bartolomé. De los 6 miembros, solo llegaron 2. El resto alegó enfermedad, fatiga o necesidad de penitencia. Los criados informaron. Ninguno de ellos se acercó al ala oeste, donde estaba Armanigo. Un escriba grabó más tarde: no es el cuerpo lo que temen, temen que se siga oyendo la voz. A finales de octubre, el corazón del inquisidor seguía latiendo, pero su cuerpo ya no funcionaba. Empezó a gotear líquido turbio de sus ojos. Sus fosas nasales se hincharon y se cerraron. Ahora solo respiraba por la boca, muy abierta. Tuvo que sujetarse la mandíbula con correas de cuero. Se le habían formado grietas en los labios, cubiertas de una placa gris. Al intentar leer las palabras, se movían sin sentido. Los médicos dijeron: ya no es un ser humano, es un recipiente. El pus de las úlceras empapó las vendas durante 3 horas y luego se las cambiaron por un tajo. Fray Guido, el último de sus seres queridos que aún permanecía en las cámaras, escribió: los sirvientes se han ido, los guardias solo rezan. Me he quedado solo. Su voz ya no es una voz, es algo que viene de debajo de la lengua, de las profundidades donde tal vez vive aquel al que llamaba hermano mayor. Ese mismo día pidió ser puesto en libertad en Chieti. La petición no fue concedida. 2 días después, murió asfixiado. Las cartas de Roma se hicieron cada vez más insistentes. El legado papal exigió un informe oficial sobre la muerte o incapacidad de Armanigo. No hubo respuesta. La carta del legado del 6 de noviembre decía: el tiempo exige claridad. Si el guardia de la puerta de Dios se pudre, el muro caerá. Al mensajero que llegó para entregar la carta, no se le permitió entrar en el edificio. Uno de los monjes le dijo: aún respira, pero esta respiración es como el crujido de los huesos. Mientras tanto, los rumores se extendieron por Faenza. Uno afirmaba que el cuerpo del inquisidor estaba cubierto de escritura. Otro, que se había extraído piel de serpiente de una almohada. En una posada cerca de la muralla oriental, alguien dijo: murió, pero no se fue. Y ahora mira a través de los ojos de los monjes. La ciudad empezó a apagar velas en las calles. Según la leyenda, el fuego atraía a las almas que no habían encontrado el juicio. Los mercados cerraron temprano. Los oficios vespertinos se celebraban sin el nombre del inquisidor en las oraciones. Su estado físico seguía deteriorándose. La piel de su pecho se había separado por completo. Al abrir el vendaje de su pecho, el médico marino de Pesaro anotó: bajo la tela hay una película negra, suelta, con burbujas. Huele a hígado de buey abandonado sobre las brasas. Mi corazón seguía latiendo. Los monjes dijeron que era una maldición. Los médicos, es un calambre. Los políticos son un callejón sin salida. Uno de los guardaespaldas de guardia nocturna en las cámaras escapó al día siguiente al monasterio de San Jacopo. Antes de hacerlo, dejó una nota: me llama. No llama por el nombre, sino por el sonido. He oído respirar en él a un extraño. El monasterio cerró las puertas al día siguiente. Entonces se tomó la decisión, en parte oficial, de prepararse para la muerte, pero nadie sabía si había llegado. El pulso
Se sentía débilmente. La respiración era casi indistinguible. Uno de los jóvenes inquisidores sugirió un rito de reposo antes de la muerte, es decir, un servicio de oración para el alma aún en el cuerpo. Los ancianos lo prohibieron. Entonces, se llevó a cabo otro ritual. Durante 3 noches consecutivas, los monjes recitaron salmos en la puerta sin entrar. Al final de la tercera noche, uno de ellos se quedó ciego. Más tarde declaró: «Le vi mirando, no con los ojos, sino con una herida en el pecho». En noviembre, las habitaciones interiores donde se guardaba a Armanigo empezaron a deteriorarse. La piedra de las paredes se había humedecido y el yeso se estaba desmoronando. Una de las esquinas estaba ennegrecida. Los carpinteros intentaron reforzar las paredes, pero se negaron a entrar. Uno dijo: «Soy albañil, pero esto no es una pared, es una piel». El trabajo se detuvo. El cuerpo no murió, pero ya no podía vivir. Un nuevo encargo llegó de Roma. Con él, un ataúd cubierto de tela negra, consagrado de antemano, pero nadie pudo presenciar la muerte. La comisión se marchó. Una nota en los archivos dice: «Se fueron sin escuchar nada, y nosotros nos quedamos, habiendo oído demasiado». El 15 de noviembre, la ciudad vivía sin la Inquisición. Los archivos habían sido sellados. Los interrogatorios habían cesado. Los sacerdotes celebraban los oficios según las reglas generales, y el nombre de Armanigo no se mencionaba. En la puerta de San Bartolomeo apareció una inscripción al carbón: «El que se pudre no debe guiar». Fue borrada, pero la marca permaneció. Una nota interna, hecha por la mano de un nuevo monje centinela, dice: «No veo un cuerpo. Veo un montón de tela con vapor moviéndose sobre ella. A veces gime, a veces se mueve. Pero esto no es vida. Es algo que no se ha ido». Murió una semana después. La estructura política finalmente se desmoronó. En Roma, se decidió cerrar la cátedra de la Inquisición en Faenza hasta un decreto especial. El papel con la decisión fue firmado sin resistencia. Lleva 5 sellos. Ninguno de ellos de Armanigo. Ni uno solo fue puesto por su mano. Pero aún no había cadáver. Armanigo di Faenza murió la noche del 19 de noviembre, en los aposentos donde no había luces ni guardias. Solo el secretario monástico Anselmo y el médico Guiducci. Este último entró por órdenes dadas oralmente. Nadie quiso firmar la orden de entrada. Según el testimonio de Anselmo, la respiración desapareció hacia la 3:00 hora de la mañana. Después, 3 espasmos profundos en el pecho. El último duró un tiempo anormalmente largo. Después, silencio. No había pulso. Los ojos no se cerraban. Un líquido espeso, casi negro, salía de sus oídos. Olía a vinagre y a carne abandonada en el barro. Las celdas estaban selladas, pero al cabo de 2 horas, la putrefacción en el interior comenzó a tal velocidad que Fray Guiducci, que apenas había tenido tiempo de tratar el cuerpo con mirra, fue sacado con un ataque de náuseas. Murió al atardecer del mismo día. Los guardias declararon: «No es el cuerpo. Ya es una sustancia que no debería haber vivido». Las vendas que le habían dejado en el pecho estaban ennegrecidas. El criado que las tocó se quemó. Del cuerpo salía un calor como de baba putrefacta.
La temperatura en la habitación era más alta que en el resto del edificio. A la mañana siguiente, comenzaron los preparativos para el traslado, pero el ataúd, entregado con antelación, no pudo utilizarse. La tela del interior estaba ennegrecida y se deshacía al primer contacto. Se hizo una segunda caja de madera en bruto y se cubrió con cera. El cuerpo se envolvió en una sábana de lino y luego en un sudario de lana. Durante el traslado, uno de los monjes perdió el conocimiento. Otro perdió la vista. Uno murió 3 días después. Las paredes interiores por las que se llevaron los restos fueron rociadas con agua, pero al día siguiente estaban ennegrecidas. No hubo despedida. No hubo misa. El féretro fue llevado en carro hasta las puertas del cementerio de San Carlo, pero no lo introdujeron dentro. Se negaron a consagrar la tierra. Fray Silvestro dijo: no exige descanso, exige el olvido. La caja fue enterrada contra el muro norte, de noche, sin mediar palabra. Sobre la tumba se colocó una cruz de madera sin nombre. Un día después, fue quemada. Se hizo el silencio en la ciudad. La casa donde vivía el inquisidor fue tapiada. Los papeles de los archivos fueron quemados en el patio. Los testigos firmaron el acta. La Inquisición está cerrada. El poder vuelve al Papa. Al día siguiente, un nuevo comisario llegó de Roma. Se negó a entrar en el monasterio. Su tienda estaba fuera de la ciudad. 3 días después, se fue. Pero el miedo permaneció. Los sirvientes que habían estado en la casa de Armanigo desaparecieron. Uno se ahorcó en un pozo, otro huyó a Bolonia y murió de fiebre. La nota del médico decía: la piel se desprendió como veneno. Gritó un nombre que nunca fue pronunciado. Las puertas del ala oeste estaban selladas. Nadie entraba. Una semana después, también empezaron a desaparecer documentos en la ciudad. Crónicas de interrogatorios, protocolos, libros. Todo lo que llevaba el nombre del inquisidor desaparecía de las bibliotecas. Algunos fueron quemados, otros fueron escondidos. El secretario del monasterio, Anselmo, escribió más tarde: no queremos recordar, pero olvidar es descubrir. En diciembre, la humedad comenzó a filtrarse por las paredes del viejo edificio del monasterio. Tenía un olor dulzón y rancio. Durante la inspección, resultó que parte de los cimientos estaban ennegrecidos. Las paredes estaban cubiertas de grietas. Uno de los arquitectos declaró: respiran, como moho que lleva siglos esperando. Se paralizaron las obras. La sala se consideró insegura. Pero lo peor vino después. Rumores. Los sacerdotes se negaron a servir en el altar donde servía Armanigo. Un monje que se había quedado para las oraciones nocturnas desapareció. Lo encontraron por la mañana en el refectorio con la cara contorsionada. Anotación en el diario. Señaló la pared y susurró: está delante de la puerta. Está esperando un hombre. En Roma, mientras tanto, la Inquisición inició una reforma. Las personas clave fueron reemplazadas. Los cargos fueron abolidos. El decreto del Papa dictaba: el poder debe purificar, no pudrir. Que lo nuevo no venga con fuego, sino con paz. Pero las cartas de los obispos de las provincias decían otra cosa. Desde Módena se informaba: los primeros meses sin él, y más miedo que con él. Desde Perugia,
La gente cree que no ha muerto, sino que se ha convertido en otra cosa. Ahora cada juicio es una pregunta. ¿Y si volvemos a dejar entrar a la sombra? El nombre de Armanigo di Faenza ya no se oía en las misas ni en las crónicas. Fue sustituido por la fórmula. El que tenía la llave, pero no abrió la puerta. Pero en los escritos privados, en los borradores, en los diarios, aún quedaban líneas, como esta, de la carta de Fray Girolamo a su hermano en Siena: ha muerto, pero no de enfermedad, no del tiempo, sino porque su corazón ya no era suyo, se había convertido en un recipiente para el miedo, y cuando el miedo se desbordó, la carne estalló. Faenza ya no recibía a los inquisidores. El convento de San Bartolomeo estaba vacío. Solo los muros, negros por la humedad, recordaban que un hombre, cuyo nombre ahora se ocultaba, había vivido una vez entre esas paredes. Y por la noche, cuando el viento movía las hojas por las calles muertas, los que estaban despiertos oían a veces un sonido, como si alguien llamara, no por su nombre, pero una voz, amortiguada, lenta, podrida. Decían que era el corazón. Late, cuando nadie escucha.